están? Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de entrevistas donde vamos a estar conociendo y dialogando a cada uno de los candidatos y candidatas a intendente e intendenta aquí en nuestra ciudad de Plotier de cara al próximo 3 de septiembre, cuando los plotierenses vayan a las urnas para elegir al próximo intendente o intendenta de nuestra ciudad de Plotier. Nosotros ahora nos encontramos con Norberto Calducci. Él es el candidato a intendente por el Frente de Unidad Izquierda aquí en nuestra ciudad de Plotier. Norberto, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Muy bien. Bueno, Norberto, de aquí de la ciudad de Plotier, ¿de qué barrio? Yo viví 42 años en el barrio Giachino. Llegué cuando todavía se llamaba barrio Orfiva, porque ese es un barrio donde había muchos trabajadores de la fábrica de jugo, la Orfiva, que habían hecho una cooperativa. Y después una parte de los módulos se adjudicó vía el Instituto de la Vivienda. Y luego, hace muy pocos años, un poquito antes de la pandemia, me mudé al Loteo Don Lucas, ahora es un barrio Don Lucas, donde ahí, bueno, hicimos un quincho, después le agregamos un par de piecitas más y nos vinimos a vivir con patio, que tanto lo extrañábamos. A mi señora le gustan mucho las plantas, así que estoy ahí ahora. Recién nombraba señora, ¿tenés hijos? Sí, tengo 3 hijas. Una vive en Buenos Aires y 2 están acá, una en Plotier y otra en Neuquén. Muy bien. Bueno, ¿nietos? 3 nietos. 3 nietos. 2 varones y una nena. Muy bien. ¿Están viviendo aquí en la ciudad de Plotier? ¿Están con Sí, los nietos están acá. Muy bien. ¿Disfrutándolos? Uf, ni te cuento. Muy bien. Bueno, y en esta vida de abuelo, de disfrutar la ciudad de Plotier, ¿Norberto tiene el corazón en algún equipo de fútbol en particular? Sí. Sí. De toda la vida, de Independiente, así que me ves la cara de sufrido. Hace muchos años que no nos damos un gusto, pero bueno, ahí estamos, sufriendo todos los fines de semana. Una situación particular que está atravesando, ¿no? Independiente. Sí, muy, bueno, es un club que sin plata, en el marco del capitalismo, no se puede hacer nada, ni siquiera un deporte. ¿Cómo ves esta cuestión de Santiago Maratea, este influencer que decidió hacer una colecta para ver si lo acompañaba? Bueno, mira, no lo conozco a Maratea, por lo tanto no puedo opinar de cuáles han sido sus intenciones. Tal vez las de él han sido muy buenas y motorizó, evidentemente, la sensibilidad de miles y miles, porque se juntó mucho dinero. Ahora, es como, lo comparaba yo un poco con la deuda externa. O sea, los que se la fugaron no la devolvieron. Y finalmente los que no se la fugaron son los que tienen que poner otra vez, porque muchos de ellos eran socios, pagaban la cuota, para poder juntar un poquito para poder pagar una parte. Entonces es un sistema muy siniestro. Es decir, acá los que se llevaron las distintas conducciones que vaciaron el club, a Independiente, porque Independiente lo vaciaron, tendrían que haber respondido con sus bienes para volver a capitalizar el club. ¿Sos socio? ¿Has sido socio de Independiente? No, porque como nunca viví en Buenos Aires, pero sí, cada vez que voy a Buenos Aires y juega en Avellaneda lo voy a ver. ¿Naciste en Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires. ¿En la provincia? Yo soy nacido en la ciudad de Carmen de Patagones. Ajá. Mi casa natal, que todavía está frente al río. Calle por medio de mi casa está el río, o sea que yo soy de los bonaerenses del sur, uno de los más al sur, porque ya del otro lado está Río Negro. Claro, ya no se puede cruzar para el otro lado. Y en esto de acompañar el fútbol, de ser un hincha de Independiente, acá en Plotier y sobre todo en la provincia de Neuquén, si bien el fútbol acá se respira de otro modo, ¿acompañás a alguno de los clubes de acá de la ciudad? ¿Sos de ir a ver algún equipo de fútbol de acá? No, acá el fútbol todavía es muy chacarero. Ahora con las escuelitas de fútbol empieza a haber algo que... Y uno de mis nietos está en una escuelita de fútbol, así que cuando puedo me hago
una disparadita para verlo. Y sí, fui a la cancha hace muchos años atrás, en la época más gloriosa del Chipoleti, porque bueno, representaba toda la zona y realmente era un equipo que valía la pena ir a pagar la entrada y verlo. ¿Practicaste alguna vez algún tipo de deporte? Decís, bueno, sí, jugué sí. Hasta que me fui a estudiar a la universidad, hice básquet y fútbol mañana, tarde y noche. Ah, muy bien. Sí, era arquero en fútbol. ¿Era arquero? Sí. ¿Pero porque no jugabas bien como no, jugador? No, ¿Viste que el arquero siempre... mi papá era arquero. Ah, hereditario. Y bueno, qué sé yo, uno supone lo que habrá escuchado de chico, y bueno, se me dio por el arco. Aprovechando la oportunidad de esto de hablar del arco, hablar de los chicos que juegan al fútbol, ¿cómo ves esta explosión que tuvo de repente un arquero que antes quizás estaba invisibilizado dentro del fútbol? De repente el Dibu Martínez tuvo una exposición postmundial, premundial también y postmundial, y hoy de repente muchos chicos eligen ir al arco, que yo siempre digo, nos produjo una cuestión, un hueco, ¿no? Porque ahora todos los chicos quieren ser arqueros. ¿Qué va a pasar con los delanteros y el resto de los jugadores? ¿Cómo ves esta explosión que hubo justamente con el Dibu Martínez, con los arqueros y con respecto a los chicos? Mira, lo veo muy bien porque en mi época había un arquero que era tan loco o más loco que el Dibu, que era el Loco Gatti. Y para ser arquero hay que ser un poco loco. ¿Por qué? Porque vos tenés que asumir que si te colocás a la derecha, o sea, la pelota puede ir a la derecha o a la izquierda, vos tenés que saber optar. O si te adelantás, te la pasan por arriba, si te quedás en la línea, te fusilan. Es decir, el arquero siempre está en la dicotomía de tener que optar y con 50% de chance en un sentido o en otro. Entonces, soportar esa presión como arquero, algo de loco hay que tener para estar en el arco. Un trabajo ingrato, ¿no? Porque el arquero... Totalmente. Un error y la paga todo el equipo. Totalmente. Vos podés salvar 4 pelotas de gol, pero te hicieron el gol en el último minuto porque te equivocaste en algo y te lo van a recordar toda tu vida. Es así. Ahora, si tenemos que trasladar las posiciones de los equipos de fútbol ya a un plano político, ¿el arquero qué sería dentro de, no sé, armamos un gabinete en algún gobierno nacional, provincial, municipal, que sea? ¿El arquero qué sería? El jefe de gabinete, el que ataja, el que está en la última línea, o en su época, hablando en términos futbolísticos, el batidor líbero, claro. de Selenio Herrera, creo que era el director técnico del Inter de Italia. Sería el que pone, digamos, la cara... Y es el último que tiene que, aunque sea tirarla al córner. Claro, con la cinta de capitán, eso sí. Si es posible. ¿Cómo fue tu comienzo dentro de la política en esto de empezar a incursionar? ¿Comenzó en los pasillos de las escuelas? ¿Comenzó a través de algún compañero de trabajo? ¿Cómo empezaste a transitar esta vida política? No, mira, yo viví una época donde los grandes acontecimientos mundiales nos impactaban aún en un pueblito muy apartado que bueno, acá de Patagonia. Entonces, la Revolución Cubana, la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, ¿no? Obviamente, el Che Guevara, todos esos acontecimientos a los jóvenes nos conmovían mucho, la guerra de Vietnam. Entonces nosotros empezamos a militar de muy joven en el secundario porque, yo iba a un colegio de cura, porque nos podían decir que, bueno, esto, los chinos, los cosas, pero nosotros teníamos una pregunta elemental que el cura no nos podía responder. ¿Qué tienen que ver los Estados Unidos con Vietnam? ¿Por qué están invadiendo? Y a partir de ahí, de los debates, que se arman muchos debates en esa época entre la juventud secundaria, cosa que ahora desgraciadamente veo poco debate entre los jóvenes, empezó una evolución política y después yo al principio, lógicamente, por un tiempo muy corto, pero milité dentro de la fila del peronismo, o sea, de la Acción Católica al peronismo, así fue mi trayectoria. Y después, bueno,
no pude entender cómo es que el movimiento obrero tenía que ser la columna vertebral y no la cabeza de un movimiento de liberación nacional. Y eso me llevó a acercarme a la izquierda. Y bueno, en el año 83, 82, cuando empezaron a hacerse las primeras movilizaciones, que después de la derrota de Malvinas de la dictadura, me acuerdo que una de las primeras cosas que hicimos fue organizar un grupo ahí en el barrio Orfiva, de vecinos, para ir a una gran movilización que se hizo en diciembre del 82 en Neuquén, y fuimos como barrio, muchas familias, en aquel momento tomamos la NIN, imagínate vos. Así que, y en el 83 me incorporé al Partido Obrero. Ahora, en esta incorporación comenzaste a militar y ya comenzaste a presentarte a elecciones o a internas dentro del partido, de la estructura. No, porque yo antes de ser candidato alguna vez a algo, también militaba sindicalmente. Y en el año 85 armamos una lista para enfrentar a la dirigencia de ATE, en aquel momento Julio Fuentes, Panetta. Después en el 87 sí, ya armamos una lista acá en la localidad y militamos mucho por una candidatura y por acceder a una banca en el Consejo Deliberante. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? ¿Hubieron frustraciones en el medio, No, peleas? nosotros sabíamos que teníamos muy pocas chances, éramos muy poco conocidos. Cuando salía un voto en una urna festejábamos. Un logro, ¿no? Era un logro. Pero bueno, así fue, remándola todo este tiempo. La constitución del Frente de Izquierda en el 2011 y luego del FITU, a partir de la incorporación de un cuarto partido, potenció electoralmente a la izquierda. Y entonces ya ahora, si sacamos un voto por urna, nos entristecemos, cuando antes nos alegrábamos. Ahora, esos primeros compañeros, compañeras de empezar a militar, ¿hoy persisten, hoy continúan en esa misma línea? Algunos sí, otros no. La militancia en la izquierda en esa época donde no había esta evolución de que hay un sector del electorado o de la población que conoce a la izquierda. Todo fue un largo periodo de mucho aislamiento político. Entonces fue muy duro, muchos compañeros quedaron en lo que nosotros llamamos se funden en la militancia y se alejan de la militancia. Algunos siguieron colaborando, simpatizando, y algunos seguimos militando, dinosaurio como en mi caso, ¿no? En esta participación, ¿qué pensás que te formó políticamente? ¿Hay algún hecho en particular que te dijo, este es el camino que voy a seguir, que voy a continuar durante los próximos años? ¿Hubo algún suceso en particular que te hizo convencerte de que el camino político era tu camino? Sí, mira, yo sin compartir el método, pero para mi vida militante un gran impacto y un gran ejemplo fue el Che Guevara. Porque uno tiene que entender, y esto es lo que más aprendí, el que está dispuesto a dar la vida, no por un beneficio personal, sino por el otro. El Che en ese sentido es un ejemplo para toda una generación. Ahora, y cuando voy a Córdoba, que bueno, no voy tan seguido, siempre voy al museo de Altagracia. Claro. Y a mí lo que me conmueve es cómo una persona que fue asesinada hace más de 60 años siguen familias enteras yendo a ver ese lugar donde están las cosas que eran del Che reconstituida, obviamente. Sí. Está la famosa Poderosa, bueno, que no sé si es la misma, pero parecida, bueno, y todas las cosas así. Entonces, ¿qué? Nadie le da manija en los medios de televisión y sin embargo sigue estando vigente. Es un muerto que no para de nacer, como dice una canción. Entonces vos te das cuenta que evidentemente no me impactó a mí nada más. Le tiene que haber impactado una generación entera.
Y bueno, yo a partir de ahí me confirmé a mí mismo que mi lugar estaba a la izquierda. Ahora, una figura que no solamente impacta a nivel nacional, sino a nivel mundial. Hace poquito veía imágenes de un club de fútbol de Inglaterra Sí. que tienen, ellos levantan banderas anarquistas Sí. y de repente ver la cara del Che en una Sí. cancha del fútbol inglés es impactante, ¿no? Pero en, en cualquier lugar del mundo, la figura del Che es reconocida. Pero te vuelvo a repetir, uno lo compara y lo ve a Messi, pero Messi está vivo, sigue actuando. Vos prendés la televisión y cambiado 3 canales, en alguno de esos están diciendo algo de Messi. El Che lo mataron en el año 67. Y sin embargo sigue vigente. Y te vuelvo a repetir, no por el método, porque otra de las cosas que aprendí es que el problema no es crear una guerrilla, un foco guerrillero, sino crear un partido de la clase obrera. Entonces no es la coincidencia con el método, pero sí con el ejemplo de alguien que está dispuesto a dar la vida. El Che fue al África, creyendo, convencido de que iba a poder hacer una revolución como la cubana en África, y se volvió con una derrota, pero estuvo dispuesto a ir. Yo te pregunto, ¿cuánta gente hace eso en el mundo? ¿Cuántos ejemplos de eso que hoy no tiene la juventud? ¿Cuántos jóvenes hoy son estafados por Milei, creyendo que Milei es la rebeldía? No, chicos, se lo digo así mirando a la cámara, la rebeldía era y es el Che Guevara. Somos nosotros, esos somos los rebeldes, no Milei. ¿Pensás que la llegada de figuras como Milei pueden llegar a diluir la imagen del Che Guevara? ¿Que con el paso del tiempo se diluye eso? Milei es una cañita voladora. No. Ya vimos gente de esas características. Y son... O sea, Milei es una creación del sistema que cumple una función, que es producir un bloqueo político a la marea verde, por ejemplo, a la juventud que se organiza, y entusiasmarla con que, bueno, a partir de que uno tiene el pelo medio desordenado y eso ya es un rebelde. No, vos te podés peinar con gomina y ser un rebelde total, no hay ningún problema. El problema no pasa por la apariencia. Entonces, Milei tenía que jugar ese papel. Ahora que jugó ese papel ya no lo necesitan, y fíjate que los mismos medios que lo encumbraron son los mismos medios que ahora le están serruchando el piso. Ya vamos a estar hablando de Milei porque me resulta interesante poder justamente tocar este fenómeno desde tu mirada. En este trabajo político, en esta trayectoria política, en esta militancia que has llevado durante tantos años, seguramente has tenido algunos errores, ¿no?, en el medio. ¿Hay algún error en el cual vos te arrepientas y digas, quizás si no hubiese cometido este error, el resultado hubiese sido distinto, la convivencia con otros compañeros, compañeras o con otras figuras políticas hubiese sido distinta? ¿Hay algún error del cual vos digas, che, me arrepiento, ojalá pudiese volver atrás y poder remendarlo? Mira, yo no lo pienso así. Yo pienso que de los errores lo único que hay que hacer es aprender. Arrepentirse no tiene demasiado sentido, porque si vos te arrepentís, quiere decir que no lo hiciste convencido. Yo hago todo convencido. Si me equivoco, haré un análisis, haré un balance y corregiré lo que tengo que corregir. Pero cuando lo hice convencido. Entonces, ¿por qué me voy a arrepentir? ¿Por qué me voy a arrepentir? No. El arrepentimiento en grandes rasgos, lógico, no entran en mi manera de ver retrospectivamente las cosas. Recién estábamos hablando justamente del fenómeno Milei. Estamos en un año electivo, estamos ante una situación sumamente compleja, ¿no?, en la Argentina. Se han dado en las últimas horas también hechos que empiezan a mover un poco más el tablero político, el tablero social. ¿Cómo percibís vos hoy las elecciones
y el país en sí de cara justamente a unas elecciones decisivas en octubre de este año? Mira, los problemas de fondo que tiene la Argentina solo se solucionan sobre la base de un cambio de fondo. O sea, si vos cambiás de collar pero no cambiás de perro, no pasa nada. O sea, cambian cosas obviamente, no todo es igual, como decía Minguito Tinguitela, eso está claro. El que analiza que todo es igual está equivocado. No, hay matices, hay blancos, hay menos blanco, hay grises, más claro, más oscuro. O sea, la vida es con muchos matices. Ahora, hay que cambiar un sistema que está basado en una representación política que no le da la soberanía real al pueblo. Por ejemplo, siempre me preguntan, ¿qué haría usted el primer día si fuera intendente? Yo el primer día, si soy intendente, abro las cuentas, me tomo un par de días para estudiar bien las cuentas del municipio, los libros, esto y lo otro, y después salgo, llamo a una asamblea popular en la plaza y expongo todo. Y abro también los libros del Consejo Deliberante. Las finanzas públicas son secretas para la mayoría de la población. Si yo te pregunto a vos, que sos periodista, che, ¿cuánto consume realmente el Consejo Deliberante de Plotier? No lo sabés. Ahora tenés que ir, pedirlo por nota, van a ver si te lo dan, si no te lo dan, te contestan cualquier pavada, te mandan a otra oficina. Porque si se pusiera las finanzas públicas a la consideración pública, se vería el parasitismo que tiene lo que se llama el capitalismo, el gran capital. Hoy en este país, con el nivel de miseria, con el 66% de chicos pobres, etcétera, etcétera, los bancos se llevan por mes 3 billones, y lo voy a pronunciar bien con B, no millones, billones de pesos por mes con los enjuagues financieros que hacen con el Banco Central, con los pases, las LELIQ, esto y lo otro. 3 billones por mes. Con eso, en manos de un gobierno de trabajadores, construimos escuelas, hospitales, planes de vivienda, ferrocarriles y lo que quiera. ¿Pensás que hay interés por parte de la ciudadanía de conocer esos números? Si hubiese un sistema en el cual fuese simple, no sé, vamos a algo utópico, a través de una aplicación, ¿no? Que hoy ahí el acceso a la tecnología es mucho más simple. A través de una aplicación uno puede ingresar y conocer los gastos públicos, tanto provinciales, nacionales, municipales. ¿Pensás que la gente puede llegar a interesarse e involucrarse y conocer realmente los costos y este parasitismo como lo nombrabas vos? Si lográramos sacarle el soporífero que tiene la gente en la cabeza metido por los medios de difusión, los partidos que juegan para el gran capital y para el status quo, lógicamente que sí. Uno no le puede preguntar a una persona que está golpeada, groggy, que trabaja 12 horas por día, que no le alcanza para llegar a fin de mes, che, después de todo eso, tenés que interesarte. No, es muy difícil, es muy difícil. Por eso te digo, hay que generar otras condiciones, hay que cambiar la base social del país. Que el poder no esté en manos de las Chevron, de las Total, de la Shell, sino que el poder esté en manos realmente de la clase trabajadora. Entonces se abriría las potencialidades que tiene el ser humano y uno se sorprendería que de quien aparecía que estaba sumergido en la sombra, aparece un gran pianista, un científico, se desarrollaría toda la potencialidad humana. Recién mencionabas empresas internacionales, grupos económicos internacionales. Estamos en un momento en donde hay una guerra que hace tiempo se ha desatado en Ucrania. Tenemos problemas con una situación que fue post-pandemia. Hubo una pandemia también que afectó a todo el mundo. ¿Pensás que cada una de estas situaciones afecta a la Argentina en sí o la Argentina tiene una capacidad de regenerarse a pesar de las cuestiones mundiales? Sí, lógicamente, nada de lo que ocurre en el mundo deja de afectar a cualquier habitante que vive en el mundo. O sea,
Eso es así, siempre hay una incidencia. Ahora, depende cómo se encare cada cosa. Si yo, para que el FMI, como hace el gobierno actual, le siga aflojando unos dólares para pagarse a sí mismo el FMI, porque generando y aumentando la deuda externa, y eso privilegio sobre otras cosas, y entonces le permito que instalen una base humanitaria, entre comillas, en Neuquén, o le permito a los chinos que hagan una base, se supone, científica ahí al interior neuquino. Si uno lo encara desde ese ángulo, no tenés salida. No tenés salida, entonces cualquier cosa que ocurra en el mundo te aniquila. Ahora, si vos sabés que sos un país que produce alimento para 300 millones de habitantes y somos, ponele 50 millones, y en lugar de colocar todo en función de venderlo al extranjero, soja, trigo, carne, lo que sea, lo colocás en función del bienestar de la población, generarías otras condiciones. Pero para eso te vuelvo a repetir, el poder no puede estar en manos de las cerealeras y los puertos privados y del narcotráfico asociado a ello. Los bancos tendrían que estar expropiados, nacionalizados bajo control obrero, toda la industria energética. ¿Por qué le dicen planero a un compañero que no tiene trabajo y recibe un subsidio que son una chirola? Los principales planeros de este país son las empresas petroleras que cuando no les resultaba rentable el barril de petróleo, el Estado le ponía la diferencia. Y ahí no eran 60.000 pesos, ahí eran 60.000 millones de dólares. Entonces acá los principales planeros es los grupos capitalistas que viven de la teta del Estado, que fomentan el liberalismo y la libertad de mercado, pero ninguno se somete a las leyes de la libertad de mercado. En esta provincia cada vez tenemos más gas y sin embargo lo pagamos más caro. Ahora cualquiera que va a los manuales de economía vulgar te dice un bien que abunda baja el precio. Lógicamente. Bueno, en Neuquén abunda la energía. ¿Por qué el precio de la energía sube? Porque está en manos del lucro capitalista. Si eso lo revirtiéramos, vos pagarías chirola por la electricidad que consumís. ¿Es una responsabilidad del gobierno nacional o del gobierno provincial? De todos los gobiernos. Acá no hay ninguno, acá no hay santo en esto. Porque por última, nosotros vivimos en una provincia de Neuquén que siempre ha dicho que enfrenta al centralismo porteño. Mira, cualquiera que recorre la historia de política de la provincia, yo te puedo nombrar cualquier gran plan o orientación del gobierno nacional y te invito a que busques una a la cual no adhirió la provincia de Neuquén. Vamos a suponer plan austral de Alfonsín, estuvo de acuerdo, el gobierno de la provincia en su momento. Plan de convertibilidad de Menem y Cavallo, estuvieron de acuerdo, ahí estaba Sovich. Plan de lo que quiera, el plan Houston, Chevron. Acá impusieron la entrega de Vaca Muerta, del corazón de Vaca Muerta, con una represión como de 7 horas, ¿te acordás vos? Sí. Hasta con heridos de bala de plomo. Y con una legislatura con las luces cortadas, a oscuras y funcionando con velas, porque había una huelga de empleados legislativos. Pero funcionaron igual y lo entregaron igual. Ahora, lógicamente, estas cosas no son del debate cotidiano, como vos decís. Pero, bueno, las personas se desloman trabajando por llevar un plato de comida a su casa y muchas veces no tienen tiempo para... Pero sí es una responsabilidad de los medios masivos de difusión, pero están en manos de empresarios y del lucro. De los medios masivos, yo siempre lo digo, como un amigo en la radio, digo, con las FM, con las cosas, yo no tengo nada que ver, esto no es... Yo me estoy refiriendo a los medios masivos de difusión, los que dominan el mercado de la comunicación. La comunicación es fundamental. Yo te puedo contar un relato, y si yo te lo cuento a través de medios que llegan a 10 millones de personas, finalmente ese relato se termina transformando en la realidad para esos 10 millones de personas. Es así.
El 16 de abril hubo un cambio bastante importante en la política neuquina. ¿Cómo ves vos ese cambio y esta próxima asunción de Rolando Figueroa? ¿Cómo pensás que será ese trabajo en la provincia en conjunto con Nación? Y por qué no, hablábamos de Vaca Muerta, que tiene los ojos internacionales puestos aquí en la provincia. ¿Cómo pensás que va a ser este trabajo de este futuro gobierno? Y si realmente hubo un cambio como se planteaba la llegada justamente de Rolando Figueroa. Mira, el 16 de abril hubo un cambio y no hubo un cambio. Porque obviamente hubo un cambio. Ganó una lista, por primera vez en la historia, opositora al gobierno de Gutiérrez, a la lista azul de Gutiérrez. Pero no hubo un cambio porque Figueroa nunca se fue del MPN, nunca le dijo que le ganó al MPN, y los resultados están ahora que cada vez está más cerquita al MPN, al punto que en algunas elecciones municipales se bajaron los candidatos del MPN para ir con Figueroa. Entonces, hay que entender que a veces las cosas no son blanco y negro. Hubo un cambio y no hubo un cambio. Y el pronóstico que nosotros hacemos es que Figueroa, que tiene un armado absolutamente contradictorio, imagínate, está el movimiento Evita y está Bullrich. Están la víctima y el victimario. ¿Cómo concilia eso? Y además, él, personalmente, Figueroa, es casi un acólito de Massa. Imagínate vos el menjunje que hay ahí. Entonces, yo no veo que a partir del 10 de diciembre haya grandes cambios. Que pueda haber alguna intencionalidad más populista, más los primeros tiempos, bueno, pero si uno se recuerda bien, Sovich llegó para hacer la renovación del MPN contra los dinosaurios de Felipe Zapag. Terminó fusilando a Carlos Fuente Alba. Entonces, es una renovación y no la es. Solo hay que darle un poquito de tiempo para que muestre el hacha. Recién nombraste esta relación de Rolando Figueroa con Massa. Si bien en algunos días nada más las PASO, Massa es uno de los candidatos de Unión por la Patria. ¿Cómo ves estas elecciones, estas PASO? ¿Qué pensás que es importante de esta elección? Si es del lado de Unión por la Patria, si es del lado de Juntos por el Cambio, si es del lado de Milei. Y preguntarte a vos si ya tenés definido tu voto, ¿cómo ves justamente estas PASO en este año? Sí, mira, evidentemente las PASO están pensadas para definir las internas, lo que antes eran las internas de los partidos, ahora es una interna pero más general. Si llega Massa, llega el candidato a Bullrich o llega Rodríguez Larreta, será una cuestión de matices. Por supuesto, yo tengo absolutamente definido mi voto porque nosotros estamos impulsando la candidatura de Gabriel Solano y Vilma Ripoll en la interna del FITU. Y que acá a nivel de la provincia lleva Patricia Jure y compañeros del Polo Obrero como candidata. Por lo tanto, nosotros el otro día en la presentación que hicimos acá de la lista municipal explicamos que nuestra campaña municipal y la campaña que hicimos para las PASO eran una sola cosa. Esto es muy importante. Y estamos en una interna en el FITU en el cual no hubiéramos querido llegar. Nosotros propusimos que un congreso, un plenario, decida la orientación general del FITU y en función de eso sus candidaturas. Los compañeros del MST, que son uno de los partidos que conforma el FITU, fueron los únicos que aceptaron ir a ese plenario que se hizo hace unos meses, un par de meses atrás, en la Plaza del Congreso, donde 20.000 compañeros debatieron el programa, el método, la campaña, las candidaturas, y no como tiene la candidatura la otra fórmula que va en el FITU, que la designaron a dedo hace 1 año y medio atrás. Si el FITU no puede ser una cooperativa electoral y punto. El FITU tiene que ser
una organización que organice un sector importante y cada vez más importante de la clase obrera y de los sectores populares para dar vuelta a la tortilla en este país y en el mundo, si es necesario. Eso es lo que está en debate. ¿Pensás que en un futuro, estamos hablando ya, nos vamos hacia octubre, en un posible balotaje, en una posible segunda vuelta, que quizás es lo más probable que pueda llegar a pasar, ¿cuál pensás que puede llegar a ser la posición de la izquierda, teniendo en cuenta que en el 2015 impulsaban el voto en blanco cuando quedó Mauricio Macri como candidato en el balotaje? ¿Cuál pensás que es la posición de la izquierda? Te voy a decir una cosa, y tiene que ver esto con los relatos. Si vos te vas a fijar cuántos votos sacó en las elecciones de octubre del 2015 cada fuerza política, te vas a dar cuenta que ni que a la izquierda hubiera pasado a voto en blanco, todo lo que sacó marca la diferencia que en ese momento Macri le sacó a Scioli. Y el que le aportó 5 millones de votos que sacó en octubre a Macri fue Massa. No hay más que ir a ver, hay que entrar en Wikipedia y fíjate los resultados que sacó cada fuerza política. Macri gana con el trasvasamiento de votos que le hizo Massa en el 2015, no la izquierda. Obviamente, muchos compañeros dicen, fueron funcionales a la derecha. Ni que hubiéramos querido ser funcionales con la cantidad de votos que sacábamos, torcíamos esa elección. Pero además, no hay que olvidar que era una competencia entre dos derechistas, Macri y Scioli. El candidato más progresista que podía haber puesto Cristina en ese momento, lo dejó afuera de carrera. Y en el 2023, por lo tanto, nuestra posición en las PASO va a ser lo mismo. No vamos a votar por ninguno de los dos candidatos que surjan, sea Larreta, Bullrich o Massa, por ninguno de ellos. Tenemos agosto las PASO, en octubre tenemos las elecciones generales, septiembre, aquí en nuestra ciudad de Plotier, se dan las elecciones municipales para definir quién será el próximo intendente o intendenta aquí en la ciudad. En esta postulación ya has tenido otras participaciones como candidato. Sí. ¿Qué te definió nuevamente para poder participar este año? Bueno, eso no lo define uno personalmente. Nosotros, así como definimos con este congreso, este plenario de 20.000 compañeros para definir la fórmula presidencial, el programa, la campaña y todo lo demás, también a nivel local y a nivel provincial hacemos nuestro plenario, nuestro congreso, y es ahí los compañeros los que deciden quién va y quién no va. Los compañeros, decidieron que podía, en función de toda una trayectoria, de todo un año de militancia, de una reconocida, está mal que lo diga yo, pero lo escucho mucho, de coherencia en el planteo, que encabezara la lista, del cual, por supuesto, me pone muy orgulloso, ¿no? Así que, así es la cosa. Y así lo vamos a enfrentar. Tenés un trabajo de militancia hace muchos años, vivís hace muchos años en Plotier. ¿Cómo ves hoy Plotier en esta situación en la cual se van a dar estas elecciones, donde ha tenido un crecimiento también poblacional bastante importante? ¿Cómo es tu análisis, tu visión, según tu también esta percepción que tenés de la ciudad de Plotier? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, mira, Plotier, siendo la segunda ciudad de la provincia, no tiene ni los servicios, y tiene los mismos problemas que puede tener Neuquén Capital o cualquier otro lugar del país. En primer lugar, la falta de vivienda. Neuquén ha crecido Plotier ha crecido en forma anárquica, producto de la especulación inmobiliaria. Entonces, los mejores lugares, el avance sobre las chacras productivas, etcétera, se hizo sobre la base de los negociados con las inmobiliarias. Acá no hubo un plan de urbanización, porque lógicamente una ciudad que crece rodeada de chacras tiene que avanzar sobre las chacras. Hasta los barrios del centro se edificaron donde antes había chacras. Ahora, si vos tenés planificaciones, decís, yo ocupo 20 hectáreas para desarrollar el casco urbano,
desarrollo 20 hectáreas un poco más lejos para no... Pero hoy, una localidad que se enorgullecía de tener manzana y pera y otras cosas, prácticamente las chacras que quedan, no sé cuántas son, muy poquitas. Y el acceso a la tierra, que es lo que necesita, por ejemplo, se dicen, todo el mundo promete lo que no hizo cuando fue gobierno o es gobierno, que lo va a hacer en los próximos 4 años. Pero todo el mundo le promete a la juventud un futuro. Nosotros queremos que la juventud tenga un presente. Porque un futuro es bueno, siempre es como la zanahoria, siempre se aleja. Nosotros queremos tener un presente. Entonces, nosotros llegamos a la Intendencia o al Consejo Deliberante, uno de los primeros proyectos que vamos a plantear va a ser expropiar las hectáreas que haga falta a Patrón Costa, sin costo, sin que le cueste al Estado, para desarrollar ahí toda la tierra que haga falta para que la juventud, un joven que tiene 20 años, dice, che, se enamoró, se quiere casar, tener una familia, fundar un hogar, ¿dónde va? Termina amontonado con sus padres, con sus abuelos, entonces en una misma casa viven 3 generaciones. Eso está mal. Eso está mal. Entonces, si no, va una toma. Entonces después, como ha ocurrido acá, con Perecini, con Galia, con un montón de los que están en el Consejo Deliberante, los tratan de delincuentes y le mandan a la policía a las 5 de la mañana que le quemen la casilla y lo saquen a patada, como le pasó a la toma de los hijos del Chacay. Porque ahí sí iba a ser un emprendimiento. Andá a ver qué hay ahora. Volvieron las ratas, volvió la basura, cuando los compañeros que habían tomado esos terrenos ociosos habían limpiado, lo habían urbanizado. O pasa como otros lugares que se hicieron luego barrios, como el Fuente Alba, que se inició como una toma, que los reprimieron también cuando los tomaron, y después cuando ya barrios urbanizados se peleaban a los codazos para inaugurar y cortar la cinta porque llegaba al cordón cuneta, lo que sea. Así no se puede, eso es muy caótico. Es más fácil hacer este planteo que yo te digo. Y porque además gran parte de la juventud desocupada son albañiles. Saben pegar ladrillo. Pegan ladrillo para otro, mirá si no van a pegar ladrillo para ellos, si tienen un terreno con los servicios, el cordón cuneta, todo urbanizado. Y un montón de desocupados podrían encontrar laburo ahí, llevando los servicios a los barrios que no lo tienen. Entonces, pero hay que pensar exactamente, poner todo pata para arriba como está ahora, porque si no, como está ahora, vamos a seguir muy mal, porque cuando entregan 10 viviendas, nacieron 40 chicos. Y cuando vuelven y pasa con las escuelas, pasa con el hospital. Nosotros somos la segunda ciudad de la provincia. Este hospital no tiene un montón de especialidades. Tampoco tenemos, como decíamos recién antes de empezar, un centro cultural. Tenemos una escuela de música que necesita que sus profesores, sus estudiantes tengan un lugar donde mostrar la maravilla que hacen. No lo tenemos. Entonces, ¿cómo veo a Plotier? Veo como un gigante lleno de agujeros que ha crecido y casi es como un monstruo. Un gigante que le falta de todo. Entonces, en algún momento eso va a ser eclosión. Bueno, así veo a Plotier. El objetivo de su espacio es trabajar desde el Consejo Deliberante. Apuntan directamente a la Intendencia. ¿Cómo lo han planteado puertas adentro, dentro del espacio, justamente con los objetivos? Mirá, nosotros no nos engañamos, ni engañamos a nadie. Nosotros sabemos que los grandes aparatos son los que se disputan la Intendencia. Pero nosotros pensamos que una bancada de compañeros de izquierda, de compañeros trabajadores, puede ser un factor muy importante para la organización de la lucha por todos los reclamos populares que hay acá. Por eso la primera candidata a concejal es la compañera Mabel Parra, otra compañera con muchos años de trayectoria en el sistema educativo,
Después está la compañera Sheila Rodríguez, que es la compañera del Polo Obrero que se encarga de los merenderos y comedores. Las compañeras que le han estado poniendo el pecho durante la pandemia, mientras cerraban los merenderos y los comedores municipales y provinciales, ahí estaba el Polo Obrero cocinando las raciones para que los chicos tengan algo mínimo para comer. Que no es lo ideal, el chico tiene que comer en su casa, pero si no come en su casa, porque hay una miseria creciente, por lo menos mitigar en parte eso. Bueno, ahí estaba la compañera Sheila. Entonces, esos compañeros son los que hoy integran la lista nuestra. Recién estabas mencionando que los grandes aparatos quizás son los que tienen la oportunidad de poder llegar al sillón de Avenida San Martín 155. ¿Pensás que aquí en la ciudad de Plotier se puede llegar a dar algo que planteó la vicepresidenta en su momento de una elección de tercios? ¿Pensás que acá en la ciudad de Plotier se puede llegar a dar también una elección de tercios? ¿Pensás que la elección está dividida en 3? Podría ser, sí, podría ser. Podría ser, aunque te digo sinceramente, cualquiera se da cuenta que electoralmente, después del 16 de abril, el MPN está absolutamente devaluado. Entonces, si me apurás, no lo veo tan de tercios. Bueno, ahora vamos entonces a un hipotético balotaje, ¿no? Supongamos que en la ciudad de Plotier se da esto que sucede a nivel nacional, que hay una segunda vuelta. Recién decías, descartamos el MPN, producto de lo que sucedió el 16 de abril. Asumo que estamos hablando del candidato del oficialismo, que hoy es Luis Bertolini por Desarrollo Ciudadano, y asumo que la otra figura será Andrés Peresini, que va por Presentes. En un hipotético balotaje, si hubiese que puertas adentro de su espacio y también justamente con los vecinos, ¿tendrías vos ya decidida una No. Yo no votaría jamás por Bertolini ni por Peresini. Es más, considero que ellos son parte del problema, no de la solución. No, de ninguna manera. ¿Pensás que esta situación, esto es un análisis que también lo hemos hecho con la producción, en donde hablamos esto que sucede, ¿no? Se da un caso muy particular en la ciudad de Plotier, ¿no? Hace ya más de 12 años que el MPN no está en el gobierno municipal. ¿Cómo es justamente tu lectura con respecto a esto y esta división que hubo también de este partido? Bueno, pero vos tomemos estos 12 años que vos decís. Los que estaban con Peresini ahora están en contra de Peresini. Los que estaban con Galia, ahora están en contra de Galia. Los que eran de los radicales se pasaron a Figueroa. Los que eran... Ya, es obsceno y escandaloso que haya 27 listas, de los cuales 21 son colectoras. Porque significa que hay un montón de gente que lo único que está haciendo ahí es carrerismo político, porque cualquiera se da cuenta que no hay lugar para 21 listas colectoras. Muchas se van a quedar afuera, como ocurrió en abril. En abril había 21 colectoras, 14 fracasaron, no pasaron el 2% ni el 1,5%. Y acá va a pasar lo mismo. Por eso nosotros llamamos a no engañarse con esto de las colectoras, de los que van colgados de alguno de los grandes aparatos. Nosotros llamamos a votar a una lista auténtica, que resiste un archivo. Yo te invito a que investigue todo lo que quiera, decir, che, ¿qué dijo el Partido Obrero, Calducci o Mabel Parro, quien sea, hace 15 años atrás, 20 años atrás? Y te va a decir que nosotros... No es que estamos siempre en la misma, porque si no la situación política cambia, obviamente, pero siempre en el mismo sentido, siempre. Del lado de los laburantes, nosotros en el 2001 armamos el primer polo obrero que se armó acá en Plotier, cuando no había la desocupación terrible del 2001, y la peleamos. O sea, nosotros resistimos un archivo. Por lo tanto, damos garantía de que si vamos al Consejo Deliberante no vamos ni a calentar la silla ni a hacer algo distinto de lo que dijimos. Porque para hacer eso estaríamos en otra fuerza política. Estamos acá porque pensamos de esta manera.
Norberto, estamos llegando ya al final de la entrevista. ¿Algún mensaje final que le quieras dejar a aquellos que nos están acompañando de cara a estas elecciones del 3 de septiembre? Sí, esto último que decía, es muy importante para una localidad como Plotier tener una bancada de izquierda. Es muy importante. La legislatura de la provincia de Neuquén, el papel jugado por los diputados del Frente de Izquierda, entre los cuales ahora el 10 de diciembre asume nuestra compañera Gabriela Supisic, el papel jugado en demostrar que es una escribanía del Poder Ejecutivo ha sido muy instructivo para la población. Porque fíjate, la compañera Patricia Jure, cuando era diputada, logró que se votara una resolución para la apertura de casas refugio en todas las localidades donde hubiera más de 1000 habitantes, o una cada tantos habitantes. Se votó. ¿Vos viste alguna acá en Plotier? ¿Vos viste alguno de los candidatos estos que esté peleando? ¿O vos viste a la intendenta que esté reclamando ¿cuándo abrimos la casa refugio? Hay más de 1.000 millones de pesos en obras para salud y educación acá en la provincia, del presupuesto provincial para la localidad de Plotier. Ahí tenés el EP25 con un montón de millones, no se puso un mango. El Instituto de Formación Docente 5. Salas de salud. Entonces, ¿cómo yo le voy a creer que dentro de 4 años van a hacer lo que no hacen ahora que son gobierno? ¿Saben qué? Llama una asamblea, nos vamos a pata y pulmón y acampamos en la casa de gobierno hasta que nos ponen los 1.000 millones de pesos acá en la obra. Para eso está presupuestada. Porque si no nos engañan. Todos los años pasa lo mismo. Ponen obra para la campaña, después no pasa nada. No, el papel de un intendente es colocarse a la cabeza de su pueblo por el reclamo. Si no, ¿para qué está? ¿De figuretti? No, nosotros no vamos a hacer figuretti. Norberto, muchísimas gracias por el tiempo y será hasta la próxima. Bueno, y muchas éxitos gracias a ustedes, el próximo 3 de septiembre. Bueno, gracias. Si te gustó la entrevista, te invitamos a que la compartas, a que te suscribas y a que le des me gusta. Y te invitamos a que sigas conociendo a cada uno de los candidatos para intendente e intendenta de nuestra ciudad de Plotier para este próximo 3 de septiembre. Será hasta la próxima. Muchas gracias.